Hay días en que todo parece trabarse al mismo tiempo. La computadora, la cuenta, la conversación, el cuerpo, la decisión. Uno intenta avanzar, pero algo pide contraseña, verificación, paciencia, una fuerza que todavía no termina de organizarse. Y así se siente este cielo, es como una presión acumulada buscando salida. Y esta presión tiene dos caminos muy distintos y es la fricción de Marte con Plutón, que empuja desde el cuerpo, y el trígono del Sol a Plutón, que abre una puerta más consciente hacia la misma profundidad, ampliándose junto con un cometa que vamos a tener también ese mismo día. O sea, hay semanas donde la vida aprieta para destrabar todo lo que llevaba demasiado tiempo reprimido, contenido, comprimido. Marte y Plutón están forzando movimiento. El Sol está abriendo una puerta más lúcida y una cometa formada el día antes deja la mesa servida para que algo profundo empiece a moverse. Así que esta semana hay presión en la energía primaria, hay revelación y una puerta abierta en medio de toda esta fricción. El dios de la guerra y el sol negro del inframundo se encuentran en cuadratura, intensificando la presión y dejando al descubierto dinámicas de poder, miedos viejos, deseos de control, heridas del ego, fatigas mentales, tensiones que ya venían buscando una grieta para salir. Marte en Tauro puede parecer muy tranquilo, incluso manso, pero porque él está intentando sostener el cuerpo, la tarea, el ritmo, la rutina, la tierra bajo los pies. Pero Plutón en Acuario aparece y es como si le agitara un paño rojo entre los tarros, y eso provoca la sombra del sistema. Desafía el control invisible. Eso remueve la rabia acumulada y toca una presión que venía creciendo desde abajo con la posibilidad de subir explosivamente. Al mismo tiempo, el Sol está haciendo un trígono a Plutón y esto abre otra puerta, una salida más lúcida, más consciente, más agraciada. Entonces, la elección se vuelve muy concreta: enfrentar la profundidad desde la reacción o entrar en ella desde un lugar más consciente, más firme en el cuerpo, para confrontar los miedos, los retos y los bloqueos con la fuerza puesta al servicio de la vida. Las cuadraturas traen movimiento forzado. Cuando Marte y Plutón se enfrentan en este aspecto, si Marte no resuelve en el primer golpe, Plutón termina llevándose la victoria. Así que Marte puede empujar, cortar, atracar o defender, pero Plutón trabaja desde más abajo, desde el poder acumulado, desde lo invisible, desde la presión que baja al sótano cuando queda postergada. Entonces, Marte gana terreno a través de la afirmación clara, de la acción directa, de la proactividad, porque con Plutón aquello que se posterga gana densidad, se carga de sombra y vuelve después, pero con mucho más peso. Hola, Raíces del Cielo, mi nombre es Yanela y soy astróloga evolutiva, y en Cielos y Raíces miramos los tránsitos planetarios como lenguaje vivo de conciencia, con una conversación entre cielo, cuerpo, vínculos, decisiones y memoria. Y en este episodio vamos a recorrer los tránsitos planetarios más prominentes desde hoy, viernes de Venus, hasta el jueves 28 de mayo. Venus y Mercurio están fuera de bandas. El Sol conjunto a Urano en Géminis, Sedna activada cerca de este campo simbólico de las Pleiades también, una cometa levantándose antes de la confrontación del martes y un trígono del Sol a Plutón que puede abrir una salida más amable y más consciente para resolver toda esta fricción. Y hoy es viernes, día de Venus, y Venus nos lleva al territorio del deseo, del valor, de los vínculos, el placer, el cuerpo, de la belleza y de aquello que revela qué estamos eligiendo desde el corazón, desde la memoria afectiva y desde nuestras necesidades más humanas. Venus habla de lo que elegimos, de lo que atraemos, de lo que cuidamos, de cómo nos ofrecemos y también de lo que ya venimos cediendo con una sonrisa educada. Venus está fuera de banda desde el 6 de mayo hasta el 7 de junio. Así que la nueva semilla de esta lunación prácticamente fue sembrada bajo esta Venus amplificada, el deseo, el valor, los vínculos, el placer y la necesidad afectiva operando fuera del carril habitual. Venus fuera de su rango habitual significa que circula fuera de la declinación normal, se sale de la normativa solar, o sea, de las reglas solares, y puede expresar el deseo, la relación con el otro y el valor de maneras menos previsibles. ¿Qué quiere decir que un planeta esté fuera de banda? Técnicamente, un planeta está fuera de banda cuando su declinación sobrepasa el rango máximo que alcanza el Sol en su recorrido anual.
aproximadamente unos 23 grados 27 minutos norte o sur del ecuador celeste. Y aquí hablamos de declinación, o sea, qué tan al norte o qué tan al sur se encuentra el planeta respecto al ecuador celeste. Y ese mismo límite solar en la Tierra se refleja en la franja de los trópicos de Cáncer y Capricornio, que es donde tenemos las estaciones de invierno y de verano, o sea, los solsticios. Entonces, cuando un planeta supera ese límite solar, se mueve fuera del rango habitual de la luz solar porque no está a su vista, no está a su alcance. Así que simbólicamente, Venus fuera de banda actúa como una Venus fuera del libreto. Es esa Venus que pinta fuera del marco, ¿no? Y el deseo se intensifica, los vínculos se sensibilizan, la manera de valorar se vuelve menos domesticada, los gustos se acentúan en lo personal, los afectos se expresan con más autonomía frente a la norma social y también puede aparecer una necesidad más marcada de protección emocional o un encuentro con la belleza en condiciones poco ordinarias, algo que tal vez en otro momento pasaba desapercibido, ahora te puede atraer, te está tocando, te llama, te conmueve. Y esto toma más peso porque Venus acaba de ingresar a las aguas cancerianas y Cáncer le pone memoria, le pone refugio, sensibilidad en el pecho y una necesidad afectiva mucho más visible y más amplificada. Y en la próxima lunación todavía estará activa esta energía venusina magnificada. Así que no te extrañes que estés sintiendo a lo mejor atracción por algo que antes no sentías atracción o que tus deseos estén salidos de control, ¿no? Que estés deseando algo que tal vez antes no te hubiera pasado por la mente bajo otras condiciones. Y esta Venus magnifica todo aquello que siente. Ahora en Cáncer todo se lleva al pecho, ¿no? Se amplifica todo en el pecho. Ahora, Mercurio también está fuera de bandas. Bueno, entra fuera de bandas mañana precisamente, hasta el 14 de junio. Y esto amplifica la dimensión mental y verbal de toda la semana. Mercurio fuera de bandas puede intensificar entonces la forma en que pensamos, hablamos, interpretamos señales, conectamos información, posiblemente mucho más ruido de lo normal, que ya con el que hay es bastante. La palabra puede salirse del canal habitual, aparecen asociaciones inesperadas, frases que llegan antes de ser ordenadas, conversaciones que se abren por zonas donde tal vez antes había silencio o temas que muchas veces se evitan y mensajes con otra electricidad. Así que aquí la interfaz mental está más rápida para detectar señales y también más propensa a saturarse si intenta procesar tantas cosas a la vez. Y esto es clave porque este viernes el Sol está haciendo conjunción con Urano en Géminis dentro de este marco de Sedna y las Pléyades, y mientras Mercurio en Géminis está haciendo sextil a Saturno en Aries, así que la palabra, la señal, la percepción y la estructura mental están muy, muy activadas, están fuera de banda, como dice. Así que el Sol en Géminis hace conjunción con Urano en Géminis y esto es el viernes. Y esta conjunción, el Sol con Urano en Géminis, es uno de los grandes protagonistas de la semana porque el Sol acaba de entrar al signo de los Gemelos y se moverá desde el grado 1 hasta el grado 5 de Géminis, activando primero a Urano y luego el tramo por donde Sedna se encuentra en los primeros grados, o sea, en el primer grado del signo, dentro de esta franja simbólica de las Pléyades. El Sol viene de Tauro, del territorio del cuerpo, de la sustancia, del valor y de la seguridad, y entra en Géminis ahora, el territorio de la señal, de la palabra, el intercambio, la curiosidad, las rutas alternas, las conexiones, la traducción y el movimiento mental, y apenas cruza este umbral, se encuentra con Urano. Y eso le da a la apertura del fin de semana una cualidad de arranque electrificante. La luz solar entra en el signo de la interfaz, del lenguaje y de los puentes mentales, y toca el planeta de la descarga, la ruptura del patrón, el cambio de frecuencia, la revelación súbita. Urano tarda alrededor de 84 años en dar la vuelta completa al zodiaco. Así que cada vez que el Sol vuelve a encontrarse con Urano en Géminis, ilumina un punto amplio de un ciclo uraniano. Cómo ha cambiado nuestra relación con la mente, la palabra, la tecnología, las comunicaciones, los sistemas de información y la velocidad de la vida, ¿no?
Y la última vez que el Sol hizo conjunción exacta a Urano en Géminis fue el 17 de junio del 48 a 26 grados con 18 minutos de Géminis. Y esto hace 78 años ahora. Así que el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y entrando de lleno en la arquitectura de la Guerra Fría. Y se reorganizaban fronteras, alianzas, sistemas de comunicación, tecnologías y nuevas formas de poder global, y apenas una semana después entonces empezaría el bloqueo de Berlín. Y ese mismo año también se hizo visible el transitor, una semilla tecnológica que terminaría transformando la electrónica, la computación, la red moderna. Así que hablando de transmisión y Urano en el signo de la mente, ¿no? O sea, esta conjunción toca la memoria de un mundo que cambia su sistema nervioso histórico. A nivel colectivo estamos viendo una versión actualizada de esta reorganización. Nuevas tecnologías, nuevas tensiones globales, nuevas fronteras informativas, nuevas formas de control, nuevas formas de conexión. Basta mirar alrededor para sentir que el cableado de la época cambia a una velocidad exponencial. Y a nivel personal, estas conjunciones pueden traer revelaciones, descargas, ruptura de patrones, entendimientos súbitos, giros mentales, cambios de narrativa que se van a amplificar rumbo a la luna llena en Sagitario el domingo 31 de mayo. Aquí hay un dato que cambia la frecuencia de esta activación cuando se produce esta conjunción y en los 2 próximos días siguientes, porque a diferencia de hace 78 años, este encuentro del Sol con Urano en Géminis ocurre bajo el mismo campo simbólico de las Pléyades y dentro del marco de Sedna en el primer grado de Géminis también. O sea, las Pléyades son un cúmulo estelar ubicado en la constelación astronómica de Tauro, o sea, en el grado 29 de Tauro y el grado 0 de Géminis. Y aunque por precesión en el zodiaco tropical actual el punto principal parece ubicarse ya en los primeros grados de Géminis, en el grado 0, también se conoce como las 7 hermanas, porque en muchas tradiciones la identifican con 7 figuras femeninas, 7 estrellas visibles, 7 presencias vinculadas a memoria, a navegación, a linaje, a agricultura, calendario, relato ancestral, orientación. El número 7 ha sido siempre considerado en muchas tradiciones simbólicas un número de ciclo, de orden, de iniciación, puente entre cielo y tierra, 7 días de la semana, 7 planetas tradicionales, 7 notas musicales, 7 chakras, un 7 como cifra que organiza una totalidad visible y la convierte en un relato, en narrativa. Y nuestra civilización tiene una relación ancestral con este cúmulo de estrellas porque las Pléyades aparecen en mitos, en calendarios agrícolas, en rutas de navegación, en ceremonias, en relatos de origen, memorias celestes de muchísimas culturas. En varias tradiciones antiguas se hablaba incluso de una conexión entre las Pléyades y las semillas de la vida y el conocimiento o linajes sembrados en la tierra. Y esta imagen puede leerse simbólicamente como una memoria de orientación, de fertilidad, de pertenencia, de origen incluso. Muchas personas que trabajan con el lenguaje de semillas estelares asocian su linaje espiritual con las Pléyades. En la tradición que recoge Bernadette Brady en su libro que se llama Las estrellas fijas, que además hizo un enorme estudio de las estrellas fijas, la verdad, una obra maestra. Y las Pléyades funcionan como puntos de giro del calendario porque marcaban estaciones, aperturas de ciclo, memorias de los muertos, duelo, navegación, orientación colectiva. Es decir, este cúmulo no era solo una belleza en el cielo, era también una especie de reloj ancestral para la vida humana. Y Alción, que es el corazón de las Pléyades, está ubicado por posición eclíptica en los últimos grados de Tauro, pero por Parán se activa alrededor de los primeros grados de Géminis. Y es ahí donde aparece esta joya de esta semana y es el Sol y Urano, repitiendo un mismo Parán con Alción, ambos poniéndose alrededor de las 7:57 p.m. Y esto cambia el tono de este tránsito porque no se siente como una estrella levantándose hacia algo nuevo, se siente más como un horizonte que está cambiando de forma mientras una vieja orientación colectiva empieza a desaparecer detrás del cielo visible. Y esta activación no habla solamente de información nueva, está hablando también de orientación nueva. Y esto cambia lo que pensamos,
pero sobre todo empieza a cambiar desde dónde pensamos. Y el Sol está iluminando entonces este tramo. Urano está electrificando toda esta interfaz y Sedna aporta una memoria antigua en proceso de deshielo. La conjunción exacta entre Urano y Sedna se va a perfeccionar durante la madrugada del domingo y esto va a ser a las 4 a.m. hora del este y va a ser a 1°37'. Y Sedna pertenece al territorio del hielo, del océano profundo, de la memoria congelada y de las corrientes invisibles que sostienen la vida desde abajo. Su órbita es de aproximadamente 11.000 a 11.400 años y esto habla simbólicamente de escalas enormes, de memoria profunda, de ciclos que se mueven con otra medida del tiempo, que probablemente no la conocemos. Sedna en Géminis puede leerse como el inconsciente congelado, entrando al sistema nervioso colectivo. Lo que permanecía bajo hielo empieza a buscar lenguaje, palabras, imágenes, conversaciones, sueños, síntomas, redes, códigos simbólicos, señales, estados emocionales contagiosos. Urano, al tocarla, acelera esa emisión y es como un relámpago tocando hielo antiguo, porque algo guardado empieza a emitir señal, ¿no? Esto puede restaurar circulación donde antes había bloqueo, puede abrir el pecho bajo Venus fuera de bandas en Cáncer, puede traer entendimientos súbitos, una nueva percepción del campo energético y con Mercurio también fuera de banda, las palabras más adecuadas para comunicarnos con aquello que importa, de una manera mucho más amable, más precisa. La imagen energética trae una apertura del flujo desde el corazón hacia los centros superiores. Es como si de pronto un dique estuviera cuarteando todas sus paredes y las costras heladas recuperaran un cauce, ¿no? Algo atrapado vuelve a circular. Y todo esto sucede dentro de un campo estelar asociado con hermanas, con linaje femenino, con orientación celeste, con memoria antigua. Es como si la interfaz geminiana recibiera una señal que viene del futuro uraniano y de una memoria muy vieja al mismo tiempo. La memoria de la tribu, del cielo observado por generaciones, de rutas que se leían mirando estrellas. Y entonces podemos leerlo como una asistencia de archivo estelar, como una memoria antigua que está acompañando una transición evolutiva del procesamiento mental, del lenguaje, del sistema nervioso colectivo, de la red neuronal y de su sinapsis. Y esta activación puede ayudarnos a reconectar con una coherencia interna, con el deseo, la fe renovada, con un nuevo sentido de propósito, mientras actualizamos la interfaz que nos conecta con el misterio de la regeneración. Sedna, Urano, Neptuno y Plutón forman parte de un campo transpersonal que atraviesa el velo de lo invisible. Por eso muchos astrólogos y guías espirituales hablamos de despertar masivo en este tiempo, porque estas configuraciones abren una sensibilidad poco común en nuestra historia reciente. Y durante este fin de semana y la semana que viene vamos a estar recibiendo un adelanto de lo que puede activarse en el verano, cuando el gran trígono menor entre transpersonales vuelva a tomar forma y Júpiter en Leo entonces forme una oposición lateral a Plutón en Acuario. Todo en los grados 4. Entonces el Sol ilumina esta franja ahora como un preludio de esta danza mayor. De Sedna hablamos en un episodio aparte, así que no voy a robarles el tiempo repitiendo porque el video anterior profundiza en este mito y la pérdida de sus dedos en el cabello enredado, el gesto chamánico de pregnar a Sedna para restaurar circulación. Y durante este periodo algunas personas pueden sentir una apertura perceptiva mucho más intensa, intuiciones, imágenes internas, sueños vívidos, códigos simbólicos, sensación de estar recibiendo información desde otros niveles de conciencia o encuentro con lo invisible. La invitación es observar qué llega, cómo lo registra el cuerpo y qué parte de esta señal puede traducirse en una palabra, en una decisión, en una comprensión o en ganas más conscientes de abrirnos a la comunicación, al diálogo con honestidad. Y con Marte transitando Tauro, bajo el marco de la cuadratura con Plutón, el cuerpo puede sentirse especialmente saturado. Estamos frente a una demanda energética poco habitual.
hay mucha electricidad mental, hay mucha presión profunda y una necesidad muy taurina de volver al cuerpo, al descanso, al alimento, al ritmo, a la tierra. Y puede sentirse como cansancio denso, como una mandíbula apretada, como sueño pesado, como cuerpo allanado por una descarga que parece no recuperarse del todo. Esta semana conviene escuchar más al cuerpo, descansar, hidratarse, nutrirse bien, mover un poco la energía con caminatas o ejercicios suaves, un poco de bicicleta tal vez, tomar aire, tocar tierra, recibir luz solar en horarios amables como el amanecer y el atardecer, donde los neutrinos del sol son mucho mejor absorbidos, y darle al sistema nervioso espacios reales de descarga. Y de carga también. O sea, la idea es darle cauce a la energía para que circule en vez de quedarse atrapada como una presión cerrada. Después de la conjunción Urano y Sol, Mercurio hace un sextil a Saturno, y esto ayuda a ordenar, a nombrar, a estructurar, a tomar una idea y ponerle columna. La interfaz recibe electricidad y actualización de los tejidos conductores. La antena de recepción y transmisión se recablea. Saturno ayuda a darle forma a este proceso. Así que el sábado tenemos un quincuncio entre Venus y Plutón. Venus en Cáncer hace quincuncio a Plutón en Acuario. Esto va a ser a las 10:36 am hora del este y va a ser a 5 grados con 26 minutos, y este tránsito ocurre antes de la cuadratura Marte-Plutón el martes. Venus desde Cáncer toca primero a Plutón en Acuario, y la necesidad emocional o la memoria afectiva empiezan a rozar una zona profunda antes de que Marte active la fricción mayor. Este tránsito se siente muy incómodo y pide ajuste, recalibración, alineación. El quincuncio une dos signos que hablan lenguajes distintos por elemento, por género y por modalidad. Es un aspecto de 150 grados y aquí están envueltos Cáncer y Acuario. Así que el movimiento es rozante, es un movimiento que tironea, que desencaja, es una disonancia sutil entre el deseo de cuidado, el refugio y la pertenencia de Venus en Cáncer, y la intensidad sistémica, fría y transformadora de Plutón en Acuario. Cáncer está buscando intimidad, memoria, abrigo y contacto emocional, y Acuario necesita distancia, perspectiva, espacio mental, y muchas veces prefiere mirar la vulnerabilidad desde lejos antes de entrar en ella con el pecho abierto. También hay una tendencia a racionalizar o a intelectualizar las emociones, en modo que no te permite una apertura de la presencia real o de la intimidad emocional, y ahí aparece la tirantez. Hay una parte que quiere acercarse y sentir, mientras otra parte quiere protegerse, tomando distancia, racionalizando o quedándose en el plano del observador. Son dos notas que vibran raro y que obligan a prestar mucha atención y a hacer un ajuste donde toque hacer este ajuste, y puede abrirse mucha incomodidad vincular, ajustes emocionales, sensación de que el deseo y la realidad todavía no acomodan con facilidad algo. También trae la necesidad de revisar a quién resguardamos, a quién protegemos, por qué y desde dónde. Son pequeñas tensiones que anuncian un movimiento más fuerte entrando en la semana, pero con esta Venus fuera de bandas es una Venus muy rebelde, así que esto no es un aspecto no es un aspecto cómodo, nada cómodo para las relaciones. Luego el lunes 25 tenemos la configuración del cometa, y es como un preludio geométrico, por decirlo así, como les decía al principio del episodio. Con el paso de la luna hacia Libra, entonces se forma esta configuración de cometa o de kite, que es lo mismo, que sirve la mesa a la cuadratura Marte-Plutón. Con Urano y Sedna todavía unidos en los primeros grados de Géminis, el Sol avanzando por Géminis, la luna en Libra, Plutón en Acuario y Neptuno en Aries, el cielo arma esta figura alrededor de los 4 y 5 grados. Marte ya se está acercando a la cuadratura exacta con Plutón, así que esta cometa funciona como una arquitectura previa que no elimina la tensión, pero que le da una vía por donde intentar circular. Lo mismo que el Sol, que también está haciendo un trino a Plutón, como lo van a ver en la imagen que les estoy mostrando.
Neptuno en Aries actúa como punto de propagación dentro de este gran trígono menor, mientras la Luna en la otra punta abre la sensibilidad vincular del patrón. Todo esto conecta con lo que puede activarse en el verano, cuando Júpiter se oponga a Plutón y el gran trígono menor entre los personales tome mucha más fuerza. Así que antes que Marte choque con Plutón, el cielo dibuja una vía de conducción. La tensión aparece dentro de una arquitectura mayor. Es como si Mayo moviera las placas internas y luego julio 18, entonces se mostrara las ondas expansivas sobre el escenario colectivo. Mayo nos deja sentir la atmósfera un poco antes de que julio muestre la arquitectura completa. Y para darnos un norte, el cielo nos dibuja esta cometa y nos orienta a liberar la energía y a circularla a través del signo de Libra. Con la luna en Libra, en la punta de la figura, la cometa pide sensibilidad vincular, proporción, una respuesta que considere el campo relacional. Libra intenta darle forma a la tensión, medir el peso de cada lado, escucha la disonancia y busca una vía donde la energía pueda moverse sin romper el puente. Y en medio de la presión, Marte-Plutón, entonces esta luna recuerda que la salida también puede pasar por una conversación mejor sostenida, una decisión más justa, una manera más fina de entrar en contacto con el otro sin perder centro. Aquí la armonía no quiere decir complacencia, es inteligencia relacional, es capacidad de reconocer diferencias, de recuperar diálogo y no dejar que la radicalidad nos rompa todo lo que todavía puede encontrar proporción y estabilidad en los vínculos. Así que el martes 26, tenemos entonces finalmente esta cuadratura entre Marte y Plutón. Marte en Tauro hace cuadratura a Plutón en Acuario a las 12:02 am, hora del este, a 5 grados con 25 minutos. Así que, con la mesa servida por la cometa del lunes, llegamos a la tensión entre Marte y Plutón. Y estuve hurgando en los símbolos sabianos para abrir más capas de comprensión y de cómo enfrentar estas tensiones, porque considero que esta cuadratura es bastante importante para este pulso. Y Marte en Tauro aparece bajo la imagen de una viuda ante una tumba abierta. Y es el cuerpo frente a una pérdida. Es el deseo frente a una forma de seguridad que ya cumplió su ciclo. La voluntad intentando recuperar la fuerza que quedó depositada en algo que terminó, que ya caducó. Tauro conserva, sostiene, protege, pero este grado muestra el instante en que la vida pide retirar energía de una forma que ya ha sido agotada. Del otro lado, Plutón en Acuario aparece bajo la imagen de un consejo de ancestros, sosteniendo los esfuerzos de un joven líder. Y aquí el futuro nace acompañado por una memoria. La visión nueva necesita linaje, necesita rescatar algo de atrás, valores, relatos antiguos, fuerzas que vienen de antes. Acuario mira hacia adelante, por lo general Acuario es un signo futurista, pero Plutón está diciendo que toda revolución tiene antecedentes, hay voces previas, hay pioneros, hay heridas y hay mapas enterrados en la memoria colectiva que están buscando ser tenidos en cuenta. La tensión entre ambos lados es muy delicada. Una parte necesita cortar la atadura con el pasado y otra parte necesita reconocer qué herencia todavía tiene fuerza para sostener el camino del futuro. Marte en Tauro puede sentir el peso de la pérdida, la rabia lenta, la resistencia del cuerpo y el apego a una forma conocida de estabilidad. Plutón en Acuario está activando la presión de la tribu, del linaje, de la red, del árbol genealógico, de los mandatos antiguos y de las memorias que organizan la vida colectiva desde zonas muy profundas. Y ahí aparece la salida elegante del Sol en Géminis, haciendo trígono a Plutón. Su símbolo sabiano es una revista radical pidiendo acción. La conciencia encuentra una vía a través de la palabra, la idea y la información que remueve el borde de lo aceptado. Géminis introduce una conversación nueva, una frase que puede abrir una grieta, una perspectiva que puede mover una estructura desgastada.
una información que puede cambiar el modo en que interpretamos una pérdida o una herencia. El Sol en Géminis permite distinguir entre una raíz viva y una atadura que caducó, entre una memoria que sostiene y una nostalgia que inmoviliza, entre un legado que da columna y una posesión emocional que mantiene el deseo detenido frente a una tumba abierta. Así que la salida de este reto está en encontrar el lenguaje capaz de reorganizar la experiencia. Una palabra nueva que tal vez pueda liberar energía antigua, una conversación honesta que pueda separar el duelo del destino, una idea radical que puede mostrar que el futuro se construye usando la raíz como fuerza para cruzar un límite que antes parecía intocable. Así que el cuerpo se despide en una forma vieja de seguridad y la memoria ancestral sostiene una dirección nueva y la palabra abre el pasaje hacia una conciencia más libre. Y los símbolos sabianos están confirmando toda esta transición durante el fin de semana y principios de la semana. Marte y Plutón es uno de los tránsitos más difíciles de manejar porque cuando ellos se hacen cuadratura o conjunción, ellos despiertan una energía primaria. Bueno, en realidad cuando se tocan. Y esto empieza en el instinto, en el cuerpo, en la rabia, en la supervivencia, en esta zona donde la voluntad todavía está cruda. Aquí la energía puede salir de maneras muy distintas. Una persona sensible, consciente de su propio fuego, puede volverse decisiva, directa, firme, asertiva, usando la fuerza como herramienta precisa, ¿no? Y como empuje. Pero una fuerza es una fuerza que corta justo donde hace falta hacerlo, ¿no? Hay una precisión. Pero cuando la conciencia queda tomada por la sombra, esta misma energía se vuelve primitiva, compulsiva, reactiva, obsesiva. Y aquí aparece la rabia cruda, la lucha de poder, el impulso de dominar, de empujar, de controlar, de ganar a cualquier costo. El cuerpo entra en modo embestida. La imagen del toro nos sirve porque Marte en Tauro puede estar quieto, aguantando, acumulando, sosteniendo su propio peso, pero Plutón aparece y lo torea, o sea, lo provoca, y si Marte responde desde el instinto puro, entonces lo embiste. Si responde desde el cuerpo consciente, entonces va a actuar con peso, con dirección y con timing. Y es que recordemos que Plutón es la octava superior de Marte. Marte golpea, corta, actúa, conquista, combate. Pero Plutón lleva esa misma fuerza hacia el inframundo y la intensifica. La desnuda prácticamente, la purga, la transforma y la revela donde el poder estaba oculto. Y cuando Marte y Plutón se tensan, entonces hablamos de fuerza vital encontrándose con poder profundo. Las luchas de poder bajo Marte y Plutón suelen quedarse debajo. Van acumulando presión y luego explotan en el ambiente y físicamente, emocionalmente, psicológicamente o en una situación concreta que obliga a mirar lo que ya venía gatillado. Así que Marte, Plutón despiertan energía primaria. La diferencia está en si esa fuerza sale como una embestida o como dirección, porque la rabia puede romperlo todo desde el impulso o abrir paso donde justo la vida necesita moverse. Marte y Plutón tienen un ciclo de 2 años y la conjunción que tuvimos en enero del 26 sembró una nueva relación con la fuerza, con el deseo, con la rabia, con la supervivencia, el poder, la tecnología, los sistemas colectivos y de control. Y ahora estamos ante este primer cuarto de ciclo. Esta cuadratura es el primer cuarto de ciclo entre Marte y Plutón. Y es el momento donde esa semilla plantada en enero empieza a exigir el cuerpo, el músculo, la consecuencia. O sea, ¿qué hacemos con esta fuerza que despertamos ahora? Esta cuadratura pone frente a frente el cuerpo y el sistema, la materia y la red, el ritmo orgánico y la presión colectiva. Marte en Tauro está hablando del valor tangible, de la supervivencia física, del deseo corporal, del cansancio real, de lo que todavía sostiene la vida en lo concreto, ¿no? De la clase muscular, que son las que mantienen los sistemas operando, el día a día, las exigencias del sistema, las fuerzas colectivas que operan desde la red,
Por eso la tensión no se siente solamente como un conflicto externo, también puede sentirse como el cuerpo, tratando de mantenerse en la tierra mientras una estructura mayor está empujando, está acelerando, controlando o exige más de lo que el organismo puede sostener. Las cuadraturas por lo general exigen movimiento, son crisis en acción, pero una cuadratura entre la modalidad de signos fijos a veces implota o explota. Y después, entonces, un poco después ocurre el movimiento. Muchas veces hay parálisis de acción. Marte en Tauro aprieta la mandíbula, siente el peso en el cuerpo, mira lo que todavía sostiene la vida y pregunta cuánto más puede aguantar una raíz antes de romper el cemento. Plutón en Acuario está cambiando el sistema operativo colectivo. Marte en Tauro pregunta qué pasa con el cuerpo, con el alimento, con el cansancio, con el dinero, con la tierra, con la piel, con la vida concreta. Mientras esta actualización corre en un segundo plano. Cuando la red muestra su sombra, y eso por lo general ocurre ahora en esta retrogradación, ocurren fallos técnicos, cuentas bloqueadas, accesos suspendidos, verificaciones inesperadas, computadoras que se traban, sistemas que no responden, plataformas que deciden si entras o te quedas fuera. El poder aparece como una pantalla que no te deja pasar, una cuenta que desaparece, un algoritmo que pide visibilidad, un sistema que guarda las llaves. Y esto también se está viendo en el tema de la vigilancia tecnológica, las cámaras inteligentes, el reconocimiento de matrículas, la base de datos, seguimiento digital, las cuentas institucionales, los correos, los archivos, las plataformas, el sistema que observa, que registra, que clasifica o restringe movimientos. Y ahí Plutón en Acuario muestra una de sus caras más preocupantes y es la red como territorio de poder. La vigilancia, que ya no siempre se siente como alguien mirando desde una ventana. A veces vive en una cámara, un servidor, un algoritmo, una base de datos, una universidad, una ciudad o una plataforma que decide qué queda visible, qué se archiva, qué se bloquea, quién queda debajo de esa observación. Si miramos la vida colectiva, en Cuba, por ejemplo, los apagones prolongados, la escasez de combustible, el problema de transporte, de agua, alimento, medicina, rutina doméstica bajo presión, todo esto está tocando directamente esta cuadratura de Marte en Tauro, Plutón en Acuario. El cuerpo intentando sostener cocina, descanso, trabajo, cuidado, supervivencia, mientras una estructura mayor está fallando, controlando, racionando o simplemente no tiene energía. No hay energía para dar, para distribuir. Y esto se vive en la casa, en el fogón, en la nevera apagada, en el calor sin electricidad, en la medicina que falta, en el cuerpo que tiene que seguir funcionando dentro de un sistema exhausto. En Bolivia e Irán también vemos variaciones de la misma tensión, los combustibles, el recurso, la energía, las rutas estratégicas, la presión económica, los sistemas políticos que impactan directamente la vida concreta, las protestas por corrupción, el exceso en los costos de combustible, abastecimientos, el transporte, la mesa diaria. En Irán, la disputa alrededor del estrecho de Hormuz que no acaba, el petróleo, el uranio enriquecido, la posibilidad de que la guerra se reactive, muestra otra capa de Marte-Plutón, el poder, la energía, el control territorial, la negociación dura, el riesgo de escalada. Y esto se traduce en costos globales de sostenimiento. Gasolina más cara, diésel más caro, pasajes más caros, los recursos más caros, la comida más cara, el transporte más pesado, viajes que requieren más cálculo, alimentos y mercancías que se encarecen porque moverse cuesta más. Entonces Tauro aparece con toda su literalidad. Sostener la vida tiene precio. Llenar el tanque tiene precio. Mover un cuerpo de un lugar a otro tiene precio. Mantener una casa, una ruta, una cadena de suministro, una familia funcionando tiene precio. En todos estos casos, el cuerpo social recibe la presión de sistemas mayores, la red geopolítica, la economía, la energía, la infraestructura y las decisiones de poder que están bajando directo a la vida cotidiana. Y en su sombra, esta cuadratura puede sentirse como una terquedad, como una rabia acumulada, como el cuerpo saturado, los conflictos por recursos, las luchas de poder, el deseo de controlar, las reacciones desde supervivencia y una resistencia rígida frente a cambios inevitables. La fuerza se tensa, se endurece,
se defiende o busca imponerse. En su expresión más consciente, la misma presión puede convertirse en una fuerza encarnada, en límites claros, en acción paciente y defensa de aquello que realmente sostiene la vida. La rabia puede encontrar dirección, el cuerpo recupera presencia y la presión se vuelve materia prima para una decisión mucho más madura. La fuerza necesita cauce y aquí se decide qué puerta vas a abrir, la de la confrontación automática o la de una entrega más consciente al proceso de superar tus propios retos, porque lo que queda sin decidir ahora puede volver más tarde con una fuerza mayor. Plutón trabaja así, o sea, Plutón anda con una tarjetica de puntos acumulados. Tú crees que la cosa quedó pendiente y de pronto te lo cobra todo de un golpe y con bono incluido y todo. Te dice, mira, aquí tienes toda la tarjetica ponchada. Vaya, y te voy a dar uno de contra también. O sea, mientras más acumulas es peor para las cuadraturas y todo lo que tiene que ver con Plutón. Lo mejor siempre es cooperar. Siempre cooperar con Plutón, porque al final él siempre gana. Siempre gana porque te lo va a ir acumulando en capas y te va acumulando toda esa densidad hasta que por fin eso sube como magma a la superficie. Y bueno, el último tránsito de la semana, que es interesante, es Venus cuadratura Saturno. Y esto va a ser a las 11:03 p.m. con 11 grados con 59 minutos, prácticamente 12 grados, hora del este. Y esto va a ser Venus en Cáncer haciendo cuadratura a Saturno en Aries. Esta también es una cuadratura, pero es una cuadratura cardinal, a diferencia de la anterior que es fija. Y la cuadratura cardinal por lo regular siempre acelera un movimiento. Es una crisis en acción también, pero hay movimiento inmediatamente con esta cuadratura. Enseguida nos movemos. Venus abrió el episodio y Venus también lo va a cerrar porque esto le da estructura circular a la semana, por decirlo así. Venus, después de Venus fuera de banda, Venus en Cáncer, el coincuncio con Plutón, la señal de Sena, la presión Marte-Plutón, Venus está llegando ahora a una cuadratura con Saturno. Otra tensión venusina, pero esta vez con la forma, con el límite, con la estructura. Venus en Cáncer quiere cuidar, pertenecer, proteger, sostener el nido, preservar el vínculo, responder desde la memoria afectiva. Saturno en Aries, en cambio, exige individuación, dirección propia, una valentía nueva pero sin prisa, afirmación personal y una forma más adulta de movernos hacia aquello que deseamos. La tensión aparece cuando el deseo de cuidar empieza a confundirse con cargar demasiado, cuando la necesidad de proteger al otro debilita la energía propia, o cuando la búsqueda de seguridad emocional choca con la urgencia de actuar, de decidir y de sostener una frontera clara. Este aspecto pide revisar qué vínculos necesitan límite, qué cuidados necesitan estructura, qué deseos requieren madurez y qué cargas emocionales ya están pesando demasiado. Proteger también puede implicar decir basta, y amar puede requerir una forma más firme, más honesta, más adulta de sostener la relación con el otro y con uno mismo. Así que el deseo necesita forma, el cuidado necesita límite, el amor necesita adultez. Así que Raíces del Cielo, esta semana viene cargada de retos desde el comienzo. Me vienen a la mente preguntas como ¿qué estamos transmitiendo a través de nuestras manos? ¿Cómo abrazamos, cómo sostenemos aquello que amamos y queremos cuidar? ¿Qué fuerza despertó en mí desde enero y ahora está pidiendo cuerpo, dirección y espontaneidad? ¿Qué deseo o vínculo necesita cuidado y cuál necesita límite? ¿Dónde mi sistema nervioso está recibiendo más señal de la que puede digerir? ¿Qué parte de mí necesita dejar de reaccionar del sistema y empezar a actuar desde la raíz? ¿Qué parte de mi cuerpo necesita descanso, hidratación? La corriente ya se está descargando. Los nuevos códigos están bajando. La pregunta es, ¿por dónde vamos a conducirnos? ¿Por la reacción, por la palabra automática, por la lucha de poder o por el cuerpo y su descanso, la conciencia, la mano que desenreda o la fuerza que encuentra cauce y dirección con propósito? Así que deseo mucho que esta semana puedas escuchar la señal sin perder el cuerpo,
que puedas sostener el deseo sin abandonar tu límite, que puedas sentir la fuerza sin convertirla en guerra, y que tus manos, antes de enredar el mundo, recuerden que también pueden peinarlo, señores. Hasta aquí los traigo, Raíces del Cielo. Nos escuchamos en el próximo Pulso Astral. Mientras tanto, que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Te deseo muy buen fin de semana. Chao, chao, chao.